está tan moderno hoy día, fake news, decir que te estás robando el dinero. Atención, último minuto. Se acaba de revelar una noticia que sacude al mundo del espectáculo y la televisión. Don Francisco, el hombre que por décadas fue la cara de la Teletón, el presentador querido por millones, está en el ojo del huracán. Documentos filtrados, testimonios explosivos y pruebas que nadie imaginaba han salido a la luz. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿Don Francisco realmente robó millones de la Teletón? Y lo más impactante, él mismo acaba de anunciar que los devolverá. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Está admitiendo su culpa? ¿O es una jugada para limpiar su imagen antes de que sea demasiado tarde? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la historia de la televisión para siempre. Quédate hasta el final porque lo que revelaremos aquí te dejará sin palabras. ¿Qué está pasando con Don Francisco? Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, ha sido por décadas una de las figuras más queridas de la televisión. Su rostro es sinónimo de solidaridad, de esfuerzo, de una causa noble que ha ayudado a miles de niños con discapacidad a lo largo de los años. Pero ahora, su nombre está manchado por una acusación devastadora: se ha enriquecido con el dinero de la Teletón. El escándalo comenzó hace apenas unas horas cuando un informe confidencial fue filtrado a la prensa. En este documento se detallan transacciones millonarias, movimientos sospechosos de fondos y cuentas bancarias en paraísos fiscales que podrían estar vinculadas directamente a Don Francisco. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo es posible que esto haya pasado desapercibido durante tanto tiempo? Aunque para muchos esta noticia es un golpe inesperado, hay quienes aseguran que las señales estuvieron siempre ahí. Durante años, periodistas de investigación y críticos del evento benéfico señalaron irregularidades en la administración de los fondos de la Teletón. Sin embargo, cualquier intento por cuestionar la transparencia de la organización era rápidamente silenciado. Uno de los primeros en levantar sospechas fue un ex colaborador de la Teletón, quien, bajo condición de anonimato, reveló que existen cuentas bancarias con sumas exorbitantes de dinero cuyo destino nunca ha sido esclarecido. Según sus declaraciones, millones de dólares desaparecieron sin dejar rastro, mientras que algunas familias beneficiadas reportaban retrasos y recortes en la entrega de ayuda. Pero eso no es todo. En una serie de audios filtrados se escucha a altos ejecutivos de la Teletón discutiendo estrategias para manejar posibles auditorías externas. En una de las conversaciones, una voz que supuestamente pertenece a Don Francisco dice: «Nosotros controlamos la narrativa. Nadie va a cuestionar lo que hacemos aquí. ¿Es esta una prueba de que había un encubrimiento interno?» El verdadero golpe mediático vino cuando un ex contable de la Teletón filtró una serie de documentos que revelan movimientos financieros que no coinciden con los reportes oficiales. Entre los datos más impactantes se encuentran transferencias a cuentas en Suiza y Panamá, millonarias compras de propiedades y gastos personales que, supuestamente, habrían sido cubiertos con dinero de la fundación. Según los documentos, entre 2010 y 2020, una cantidad equivalente a más de 50 millones de dólares desapareció de los fondos de la Teletón sin ninguna justificación clara. Parte de ese dinero habría sido desviado a fundaciones privadas y empresas fachada vinculadas a Don Francisco y a su círculo cercano. Lo más inquietante es que algunas de estas transacciones se realizaron justo antes de que las autoridades de varios países endurecieran sus leyes contra el lavado de dinero. ¿Fue una coincidencia? ¿O alguien dentro de la Teletón sabía que el escándalo eventualmente explotaría y decidió adelantarse? El hashtag Don Francisco Estafador comenzó a escalar rápidamente en Twitter y, en cuestión de horas, se convirtió en tendencia mundial. Miles de personas exigieron una investigación exhaustiva y la devolución inmediata del dinero, mientras otros pedían que Don Francisco rompiera el silencio y enfrentara las acusaciones. Pero lo más impactante fue la cantidad de videos virales en TikTok y YouTube, donde usuarios recopilaron momentos sospechosos del presentador a lo largo de los años. Clips de entrevistas, declaraciones ambiguas y antiguas denuncias que en su momento fueron ignoradas resurgieron con fuerza.
Un vídeo en particular, con millones de vistas, mostraba fragmentos de declaraciones de don Francisco en las que hablaba sobre los fondos de la Teletón con frases que ahora parecen tener un doble sentido inquietante. En una de ellas se le escucha decir en tono de broma: "La plata se mueve, pero no se pierde, solo cambia de bolsillo". Este comentario, que en su momento pasó desapercibido, ahora es analizado con lupa. ¿Era solo una broma o una confesión disfrazada? A medida que el escándalo crecía, don Francisco optó por el silencio absoluto. Mientras periodistas y medios intentaban obtener una declaración, él desapareció de la vida pública. En su cuenta de Instagram, que solía estar activa con publicaciones diarias, no hubo ninguna actualización. Ninguna palabra, ningún comunicado, ningún intento de aclarar los rumores. Esta actitud solo avivó las sospechas. Los medios de comunicación comenzaron a especular. Si es inocente, ¿por qué no sale a dar la cara? ¿Por qué no desmiente las acusaciones de inmediato? Otros recordaron que, en el pasado, figuras públicas involucradas en escándalos financieros usaron la misma estrategia de desaparecer para evitar la presión mediática. El escándalo no solo impactó a los seguidores de don Francisco, sino también a muchas celebridades que participaron en la Teletón a lo largo de los años. Algunas estrellas de la televisión y el entretenimiento comenzaron a tomar distancia del presentador, temiendo que sus nombres quedaran ligados a la controversia. Otros, en cambio, decidieron alzar la voz y exigir una investigación. Uno de los primeros en pronunciarse fue un reconocido periodista de farándula, quien en su programa dijo: "Durante años don Francisco fue tratado como un ícono intocable. Pero si estas acusaciones son ciertas, estamos ante uno de los mayores fraudes de la historia". A esto se sumaron comentarios de ex colaboradores y artistas que alguna vez participaron en la Teletón. Algunos revelaron que, aunque nunca tuvieron pruebas concretas, siempre hubo rumores sobre el mal manejo de los fondos. Una actriz, que en varias ocasiones asistió a los eventos benéficos, escribió en Twitter: "Si esto es verdad, sería una traición imperdonable. Todos confiamos en esa causa, pero parece que alguien más se benefició". Con la presión del público aumentando y las redes sociales incendiadas, las autoridades no tuvieron más opción que intervenir. Se reportó que fiscales especializados en delitos financieros y lavado de dinero comenzaron a revisar las pruebas filtradas. Algunas fuentes aseguran que ya se han abierto investigaciones preliminares para determinar si efectivamente hubo desvío de fondos. En televisión, un experto en leyes explicó: "Si las pruebas son legítimas, esto podría convertirse en un caso penal. El fraude y el mal uso de fondos de beneficencia son delitos graves y podrían llevar a años de prisión". El problema, según varios analistas, es que este tipo de investigaciones pueden tomar meses o incluso años. ¿Será suficiente la presión mediática para que se acelere el proceso? Lo que comenzó como un rumor se ha convertido en un escándalo de proporciones gigantescas. La imagen de don Francisco, antes intachable, ahora está en el punto más bajo de su carrera. Patrocinadores de la Teletón han comenzado a cancelar sus contratos, y algunos de los más grandes donantes están pidiendo explicaciones. Si el presentador no rompe el silencio pronto, su legado podría quedar destruido para siempre. Pero lo más inquietante es lo que vendrá después, porque las pruebas siguen apareciendo, y lo peor está por revelarse. Todo comenzó cuando un grupo de periodistas de investigación recibió un paquete anónimo con información que podría ser la clave para desenmascarar lo que realmente sucedía dentro de la Teletón. Dentro del paquete, había copias de transferencias bancarias, contratos sospechosos y correos electrónicos que detallaban el desvío de millones de dólares a cuentas privadas. Pero lo más impactante de todo fue la inclusión de una memoria USB con audios filtrados. En estas grabaciones se escuchan conversaciones entre ejecutivos de la Teletón, contadores y personas cercanas a don Francisco discutiendo estrategias para justificar ciertos movimientos financieros. Uno de los fragmentos más escalofriantes revela lo siguiente: "Si alguien pregunta por ese dinero, decimos que fue para gastos administrativos. Nadie va a revisar los detalles, la gente confía en nosotros". La pregunta que ahora retumba en todas partes es: ¿quién filtró esta información y por qué lo hizo ahora?
Por años, muchas personas que trabajaron en la Teletón guardaron silencio por miedo a represalias. Sin embargo, con la filtración de los documentos, algunos ex colaboradores decidieron hablar. Uno de ellos, un ex contador que trabajó en la organización durante más de una década, reveló en una entrevista anónima: "Yo mismo vi cómo se desviaban los fondos. Se creaban facturas falsas, se justificaban gastos inexistentes y, cuando alguien hacía preguntas incómodas, simplemente lo despedían. Había una cultura de miedo dentro de la Teletón. Pero no fue el único". Un exdirectivo que trabajó directamente con Don Francisco reveló que existían reuniones secretas donde se discutían estos movimientos. Según él, el dinero no solo se usaba para gastos personales, sino también para financiar empresas y propiedades en el extranjero. Había viajes, autos de lujo, inversiones en bienes raíces, y todo con dinero que la gente donaba con la esperanza de ayudar a niños enfermos. Uno de los descubrimientos más impactantes de la investigación fue el hallazgo de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Según los documentos filtrados, se realizaron transferencias millonarias a cuentas en Suiza y Panamá, a nombre de empresas fachada que, al ser investigadas, resultaron estar registradas a nombres de familiares y socios cercanos de Don Francisco. El impacto de estas revelaciones ha sido demoledor. Expertos en finanzas han analizado los datos y aseguran que el patrón de movimientos bancarios es típico de operaciones de lavado de dinero. Un especialista en delitos financieros afirmó en televisión: "Esto no es un simple error administrativo. Es un esquema bien organizado para desviar fondos de una fundación caritativa. Si estas pruebas son reales, estaríamos hablando de un fraude a gran escala". A medida que las pruebas comenzaron a circular, la reacción de Don Francisco y su equipo fue inmediata: negaciones, amenazas legales y un intento de desacreditar a los testigos. Según fuentes cercanas al caso, en los últimos días ha habido presiones a periodistas para que no publiquen más información y se ha intentado desacreditar a los ex colaboradores que rompieron el silencio. Pero lo más extraño de todo fue un intento de borrar la información filtrada de Internet. Usuarios en redes sociales reportaron que algunos documentos y audios compartidos en línea fueron eliminados misteriosamente. ¿Quién está detrás de este encubrimiento? Las redes sociales están en llamas. Miles de usuarios expresan su indignación y exigen una investigación formal. Mientras tanto, grandes patrocinadores de la Teletón han comenzado a retirar su apoyo, temiendo verse involucrados en el escándalo. Lo que parecía impensable hace solo unos días ahora es una realidad. Don Francisco ya no es el hombre intocable que fue por décadas. La pregunta que todos se hacen es: ¿habrá justicia? ¿O este será otro caso que quedará en el olvido? El escándalo era imparable. Las acusaciones crecían, los medios exigían respuestas y el público estaba indignado. Don Francisco ya no podía permanecer en silencio. Después de días de incertidumbre y especulaciones, el presentador finalmente rompió el silencio con un comunicado que dejó a todos atónitos. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, Don Francisco apareció con el rostro serio y visiblemente afectado. Con voz pausada, dijo: "Nunca imaginé que después de tantos años de trabajo y esfuerzo, mi nombre estaría envuelto en una acusación de esta magnitud. Quiero dejar claro que jamás he robado un solo centavo de la Teletón. Mi compromiso con la causa siempre ha sido genuino". Sin embargo, en lugar de calmar el escándalo, sus palabras solo avivaron las sospechas. Su discurso parecía ensayado y en ningún momento mencionó las pruebas filtradas ni las cuentas bancarias en el extranjero. Además, evitó responder la pregunta que todos se hacían: ¿dónde está el dinero? Pocas horas después de publicar su vídeo, un nuevo anuncio dejó a todos en shock. Don Francisco anunció su retiro definitivo de la Teletón. En un comunicado oficial, la fundación informó que el presentador renunciaba a cualquier vínculo con la organización, argumentando que lo hacía para no afectar la causa y permitir que la verdad saliera a la luz. La decisión generó reacciones encontradas. Algunos de sus seguidores lo defendieron, asegurando que estaba siendo víctima de un ataque mediático, mientras que otros vieron su renuncia como una confirmación de su culpabilidad. Un periodista de investigación comentó en televisión:
Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué abandona la Teletón en el momento más crítico? Parece un intento desesperado de escapar antes de que las cosas se pongan peor. Con la renuncia de don Francisco, la atención se centró en lo que vendría después. Las investigaciones continuaban y las pruebas seguían saliendo a la luz. Algunos abogados señalaron que, si se confirma el desvío de fondos, don Francisco podría enfrentar cargos por fraude y malversación de fondos. La renuncia de don Francisco sacudió al mundo del espectáculo y la opinión pública. Un hombre que durante décadas había sido visto como un pilar de la televisión y la filantropía, ahora enfrentaba el peor momento de su carrera. Las redes sociales ardían con teorías, acusaciones y especulaciones. Se trataba de la caída definitiva de un ícono o una jugada maestra para evitar la cárcel. Por años, don Francisco fue sinónimo de solidaridad. La Teletón no solo era su mayor proyecto, sino también su mayor escudo. Durante décadas, el evento benéfico lo blindó contra cualquier acusación, dándole una imagen de hombre intachable. Pero ahora, esa imagen se desmoronaba. Cada día surgían más pruebas, más testigos y más sospechas. Los medios de comunicación recordaban viejas denuncias que en su momento fueron ignoradas, e incluso algunos ex-colaboradores comenzaron a romper el silencio. Uno de ellos, que trabajó en la producción de la Teletón durante varios años, declaró de forma anónima: mayor que, siempre se hablaba de irregularidades, pero nadie se atrevía a decir nada. Todos sabíamos que cuestionar a don Francisco significaba perder el trabajo. A esta declaración se sumaron otros testimonios que hablaban de millones de dólares recaudados que nunca llegaron a su destino. Un escándalo de esta magnitud no podía evitar la intervención de los expertos en finanzas y lavado de dinero. Investigadores independientes comenzaron a rastrear posibles cuentas bancarias en paraísos fiscales donde, supuestamente, parte del dinero de la Teletón habría terminado. Un reconocido periodista de investigación reveló en su programa: mayor que, hemos obtenido documentos que muestran transferencias millonarias a bancos en Suiza y las Islas Caimán. No podemos confirmar aún a nombre de quién están esas cuentas, pero las fechas coinciden con las ediciones de la Teletón en las que más dinero se recaudó. La revelación fue un golpe letal para la imagen de don Francisco. Su equipo de abogados intentó desmentir la información, pero el daño ya estaba hecho. Las preguntas eran inevitables. Si don Francisco es inocente, ¿por qué hay transferencias sospechosas vinculadas a la Teletón? Si el dinero fue utilizado correctamente, ¿por qué hay cuentas millonarias en el extranjero? La presión mediática crecía, pero lo más impactante estaba por venir. Mientras el escándalo alcanzaba su punto más alto, una fuente inesperada decidió hablar. Un exbanquero que trabajó con don Francisco hizo una revelación estremecedora. En una entrevista exclusiva con su rostro oculto, declaró: mayor que, recibimos órdenes de procesar grandes sumas de dinero hacia cuentas privadas. Se nos dijo que eran fondos relacionados con la Teletón, pero lo extraño es que muchas de esas cuentas no estaban a nombre de la fundación, sino de terceros. El periodista que realizó la entrevista preguntó directamente: mayor que, ¿está diciendo que el dinero de la Teletón pudo haber terminado en manos de don Francisco o personas cercanas a él? El testigo guardó silencio unos segundos antes de responder: eso no me corresponde confirmarlo, pero puedo decir que el destino de esos fondos no era transparente. Esta declaración cayó como una bomba. Hasta ese momento todo eran especulaciones, pero ahora había un testimonio que sugería que el dinero de la Teletón no había sido manejado con transparencia. Ante la avalancha de pruebas y acusaciones, don Francisco y su equipo legal sabían que la única salida era actuar rápido. En un movimiento sorpresivo, su abogado anunció: mi cliente está dispuesto a colaborar con las autoridades y abrir todas sus cuentas bancarias para demostrar su inocencia. Sin embargo, esta declaración fue recibida con escepticismo. Muchos creían que esto no era un acto de transparencia, sino una estrategia para ganar tiempo y limpiar su imagen. Un analista legal explicó en televisión: si don Francisco realmente está involucrado en un fraude millonario, no se va a descubrir de un día para otro. Este es un proceso largo, y con los recursos que él tiene, puede encontrar la manera de evadir la justicia.
Las redes sociales no tardaron en reaccionar con furia. El hashtag #Justicia para la Teletón se volvió tendencia y miles de personas exigieron que no se permitiera que esto quedara impune. A pesar de su renuncia y sus intentos de defenderse, don Francisco estaba en el punto más bajo de su carrera. Los patrocinadores de la Teletón comenzaron a retirar su apoyo y algunas empresas anunciaron que no participarían en futuras ediciones hasta que se esclareciera el escándalo. Mientras tanto, las investigaciones continuaban. Expertos en finanzas rastreaban el destino de los millones recaudados en los últimos años y algunos aseguraban que el caso estaba lejos de terminar. El escándalo que envolvía a don Francisco parecía haber alcanzado su punto más alto. Las pruebas seguían acumulándose, los testimonios se volvían más comprometedores y el público exigía respuestas. Sin embargo, cuando todos creían que el desenlace era predecible, un giro inesperado sacudió la historia. Un evento que nadie vio venir cambió el rumbo de todo y dejó al mundo en shock. Mientras los medios seguían presionando por respuestas, un nuevo testigo apareció con pruebas que podían cambiarlo todo. Se trataba de un excontador de la Teletón que había trabajado en la fundación por más de 15 años. Su testimonio, dado en una entrevista exclusiva, fue demoledor. He guardado silencio durante mucho tiempo, pero ya no puedo seguir callando. Sí, hubo dinero que desapareció, y sí, hubo cuentas que no estaban a nombre de la fundación. El periodista lo interrumpió con la pregunta que todos querían saber. ¿Está diciendo que don Francisco estuvo directamente involucrado en el desvío de dinero? El testigo bajó la mirada y respondió con una frase que heló la sangre. No puedo decir que él lo ordenó, pero tampoco puedo decir que no lo sabía. Esta declaración fue suficiente para desatar un nuevo terremoto mediático. Si bien no acusaba directamente a don Francisco, sí dejaba abierta la posibilidad de que, al menos, hubiera sido cómplice o hubiera permitido que otros manejaran los fondos de manera sospechosa. El contraataque de don Francisco, una revelación inesperada. Ante esta nueva ola de acusaciones, muchos creían que don Francisco guardaría silencio o intentaría defenderse con la misma estrategia de siempre. Pero, para sorpresa de todos, él decidió dar una entrevista en vivo en un canal de televisión nacional. Visiblemente cansado y con la voz temblorosa, hizo una declaración impactante. Mayor que, si quieren saber la verdad, la diré, pero les advierto que no todo es como parece. Y lo que dijo después dejó a todos sin aliento. Según don Francisco, él no era la mente maestra detrás del supuesto desfalco. Alegó que dentro de la fundación existía un grupo secreto de personas que manejaban los fondos a espaldas del público. Mayor que, yo era la cara visible, el símbolo de la Teletón, pero no tenía control total sobre el dinero. Había personas dentro de la organización con más poder del que imaginan. Esto cambió el rumbo de la historia. Era posible que don Francisco también hubiera sido víctima de una red de corrupción dentro de la misma Teletón. Algunos lo vieron como un intento desesperado de limpiar su imagen. Otros creyeron que, por primera vez, estaba revelando la verdad sobre lo que ocurría tras bambalinas. El desenlace inesperado, la Teletón toma una decisión drástica. Mientras el escándalo seguía escalando, la Teletón se encontraba en una crisis sin precedentes. Patrocinadores retiraron su apoyo. Figuras públicas que solían respaldar la causa se distanciaron de la organización. Y lo más grave, las donaciones se desplomaron. Finalmente, la fundación tomó una decisión histórica. Mayor que, debido a la controversia y la pérdida de confianza del público, la Teletón será suspendida indefinidamente hasta que se esclarezca el manejo de los fondos. Era el fin de una era. Lo que nadie imaginó era que este escándalo no solo mancharía el nombre de don Francisco, sino que también acabaría con uno de los eventos benéficos más importantes de la televisión. Tras meses de investigaciones, las autoridades no lograron reunir suficientes pruebas para encarcelarlo. A pesar de las acusaciones y la pérdida de su legado, don Francisco no enfrentó cargos criminales. Sin embargo, su imagen quedó destruida para siempre. Decidió retirarse de la vida pública y desapareció del ojo mediático. Algunos rumores decían que se mudó a otro país, lejos de las cámaras y los reflectores. Otros aseguraban que, en privado, intentaba reconstruir su vida y recuperar la confianza de su familia.
Pero una cosa era segura, el mundo nunca volvería a verlo con los mismos ojos. El impacto del escándalo, una lección para la historia. El caso de Don Francisco y la Teletón dejó una huella imborrable en la historia. Para algunos fue la prueba de que nadie es intocable y que hasta las figuras más queridas pueden caer en desgracia. Para otros fue una advertencia sobre la falta de transparencia en las organizaciones benéficas y la necesidad de mayor supervisión en el manejo del dinero de las donaciones. Así termina esta historia llena de giros inesperados, traiciones y verdades ocultas. ¿Qué opinas sobre el escándalo de Don Francisco? ¿Crees que fue un culpable que logró escapar de la justicia o una víctima de un sistema corrupto? Déjame tu comentario y dime qué otro caso impactante te gustaría ver en Secretos de Historia. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Secretos de Historia.